de Dios en nuestras vidas. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no pueden comprender. Por cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dedica el siguiente domingo después de Pentecostés a la celebración del Día de la Santísima Trinidad. Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón. Es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. Nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 234 lo siguiente: el misterio de la Santísima Trinidad es el mismo central, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que nos ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela y reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Y esto es palabras de la iglesia a través del catecismo. Aunque es un dogma difícil de entender, sin embargo fue el primero que entendieron los apóstoles después de la resurrección. Comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre, y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos creemos que la Trinidad es una, o sea, el misterio de un solo Dios en tres personas. No creemos en tres dioses. Los católicos no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios, en tres personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las tres personas es enteramente Dios. Un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección. Un solo Dios. Además, sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre las tres. Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son entre sí distintas. No son iguales, son distintas. Un solo Dios, una sola esencia, dada la diversidad de su misión. Dios Hijo, por quien son todas las cosas, es enviado por Dios Padre. Es nuestro Salvador, es la misión del Hijo, salvarnos. Dios Espíritu Santo, en que son todas las cosas, es el enviado por el Padre y por el Hijo, y es nuestro santificador. Así es que aquí voy a hacer un paro, vamos a comentar esto porque está bien interesante este punto, ¿verdad? O sea, Dios que sacrifica, dicho sea de paso, ahorita cuando estaba mencionando tú sobre el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús, me estaba llegando a mi mente que las lágrimas que surgieron en Getsemaní cuando estaba el Señor orando, que salieron lágrimas de sangre. Esas lágrimas de sangre surgieron
de ese corazón divino del Señor Jesucristo, porque estaba viendo todas las cosas, en ese momento visualizando todas las cosas que iban a suceder, y en ese momento se comunica con su padre y le dice: Padre, si es preciso que yo no tome o pase por esta copa, ¿qué tú crees? Y el padre le dice: no hay otra. Esa es la única salida para poder salvar la humanidad. Y entonces Jesús dice: entonces no puedo pensar en mí, pienso en mis hermanos, que se haga tu voluntad. ¿Qué tú crees? Y es como cada uno de nosotros cuando aceptamos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ya no es la voluntad mía, porque nuestra voluntad es frágil, pero cuando dejamos a Dios actuar en nuestras vidas, en nuestros corazones, tenemos esa fuerza de Dios, esa fuerza que nos da el Espíritu Santo que recibimos el día porque que fuimos bautizados. De eso se trata. Y Él nos da la fuerza para continuar. Dificultades. Yo, por ejemplo, acabo de perder a mi padre. He estado ayer en el velorio. ¿Quién me dio la fuerza, la fortaleza para estar en ese lugar compartiendo la palabra y todo? Es el Señor que nos fortalece y nos da fuerza en esos momentos difíciles en nuestras vidas. Es correcto. Y déjame decirte una cosa. A la edad de cuando yo tenía 19 a 20 años de edad, apenas recién casado, mi esposa estaba, Gladys estaba encinta de mi primer hijo. Yo perdí en un accidente trágico a mi mamá, y 6 meses después mi papá no lo soportó el dolor, y mi papá se fue 6 meses después, y yo tuve que tragarme ese dolor sin conocer a Dios en la calle, cuando estaba en la calle. Y ese es fue el dolor más terrible que puede pasar a una persona, es soportar y enfrentarse a un dolor de esa magnitud, de la pérdida de un ser o los dos seres queridos, sin Dios está ahí, anyway, como quiera, está Siempre ahí, nos está ahí, viendo, pero cuidando. yo no lo reconozco en mi vida, y entonces yo me echo el dolor, lo cargo solo, por terco, por no decirle que sí a Dios, y por no seguir al Espíritu Santo, que lo había recibido naturalmente a través del bautismo, y también se había manifestado en sus dones en la confirmación, porque yo tenía todos los sacramentos, pero yo estaba totalmente ciego y estaba siguiendo las cosas del mundo, y me tuve que tragar ese dolor, y ese dolor siguió por años y años y años, al extremo de que yo no podía ni siquiera cuando llegaba el Día de las Madres, el Día de los Padres, o el día de despedida de año. Son días muy importantes familiares. Yo me encerraba en el baño a llorar, no soportaba. Y parte de lo que de todo eso era, más que nada, aparte del dolor de la pérdida de mis padres, también era la culpa, porque yo no había sido un buen hijo obediente a ese tiempo, hasta que conocí al Señor. Cuando yo conocí al Señor, que me sentí perdonado por mis padres, que nunca, mis padres, pues nunca me di cuenta después que un padre y una madre no toman en cuenta la falta de sus hijos. Que el que me tenía que perdonar era yo mismo de esas culpas. Y entonces ahí fue que entendí el misterio, y por eso cada vez que una persona pierde un ser querido, especialmente aquellos que, como tú, están en las manos de Dios, como la familia del hermano Miguel Valle, que están en las manos del Señor, yo digo gracias a Dios que el dolor no es más profundo, porque Dios está cargando el yugo con ellos. Él nos da la fuerza y la fortaleza para continuar, y este misterio tan grande, por eso es un misterio, porque nuestra mente, nuestra capacidad es muy pequeña para comprender eso tan inmenso, tan grande, que sea un Dios en 3 personas, pero fácil tal vez lo podemos recordar como que Dios Padre es el creador de todas las cosas, Jesús es el Redentor, el Salvador, y el Espíritu Santo es el que nos santifica. Sí, no te olvides, exacto, no te olvides, y que el Espíritu Santo está en ti. No tienes que irlo a buscar afuera, está dentro de ti. Tú eres templo vivo del Espíritu Santo. Por eso tienes que respetarte a ti mismo, en cuerpo y en alma. En la carne, tienes que cuidar tu cuerpo y tienes que cuidar tu espíritu. Y también, no te olvides que tienes que respetar a tu prójimo, amarlo como Cristo lo ama. ¿Por qué? Porque esa persona que está frente a ti, te guste o no, sea buena o sea mala contigo, te haya hecho muchas cosas buenas o muchas cosas malas, esa persona también es templo del Espíritu Santo, y Dios lo ama porque es su hijo. Así es que por eso tenemos que amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Pues este misterio lo vemos claramente en la creación, y en la encarnación, y en Pentecostés.
En la creación, Dios Padre está como principio de todo lo que existe. El Padre Dios es el creador de todo lo que existe. En la encarnación, Dios se encarna por amor a nosotros en Jesús para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Él es el que nos salva. En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la persona del Espíritu Santo, cuya misión es, como dije anteriormente, santificarnos. Déjate guiar por Él, déjate guiar por Él. Y entonces es la posibilidad. Yo le digo a mucha gente, ¿eres santo? Y me dice, no, todavía no. Y yo digo, pues no está bautizado. Pues no eres hijo de Dios. Porque todo el que se siente hijo de Dios, el que lo vive y se siente hijo de Dios, es santo, porque nuestro Padre es santo. Y le pongo el ejemplo. Nadie puede, tú no puedes decir, si yo te pregunto a ti, ¿tú eres mexicano? Tú no me puedes decir, no, todavía no estoy en camino. Tú eres mexicano, no porque eres bueno ni porque eres malo, sino porque naciste de padres mexicanos. Entonces, tú eres santo porque naciste de un Padre santo que se llama el Padre Dios. Amén. Y eso no falla, ¿verdad? Entonces, a santificarnos, iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna. Eso es otra cosa. No te santifica para que te ponga a ver la novela todo el día y te vayas para el parque a gozar y a disfrutar y sigas en las cantinas o sigas en las novelas. No, Él te va santificando y te va llenando de dones para que lo pongas al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, para que verdaderamente disfrute y goce y un disfrute y un gozo y una alegría eterna. No de un solo día y después otro día amanece. No los gozos temporales que nos da aquí el mundo, que ahorita estás contento. Yo ponía un ejemplo de esos gozos tal vez que nos da Dios, pero que son temporales. Un hijo de nosotros que se gradúa de alguna profesión. Tenemos un gusto inmenso de que ese hijo cumplió esa misión. Pero después se empieza a trabajar y se pasó ese gozo. Sí, pero cuando nosotros encontramos al Señor, ese gozo nunca se termina. Y el gozo más grande es cuando Él nos llama a su presencia, porque ya no es algo que lo podemos ver aquí temporalmente, sino es para toda la eternidad. Para explicar este gran misterio, existen ciertos símbolos que son entendibles a nuestra razón. La Santísima Trinidad es simbolizada como un triángulo. Cada uno de los vértices es parte del mismo triángulo. Y, sin embargo, cada uno es distinto. ¿Sí? Entonces, también podemos simbolizar a la Santísima Trinidad con una vela encendida. La vela en sí misma simboliza al Padre. La cera que escurre es el Hijo, que procede del Padre, y la llama encendida es el Espíritu Santo. Los tres son vela, pero son distintos entre sí. Hay quienes simbolizan a la Santísima Trinidad también en forma de trébol. Cada una de las hojas es trébol, pero son distintas entre sí. ¿Qué hacemos al presignarnos? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es costumbre de todos los católicos. Es más, yo me atrevo a decir, es lo que identifica al católico, la señal de la cruz. Cuando comenzamos cualquier oración en donde estemos, lo primero que invocamos es la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo por la mañana, al levantarme, al abrir los ojos, es lo primero que hago. Lo primero que glorificamos a Dios Trino. Y me acuesto de la misma forma. Repetir frecuentemente estas palabras, principalmente al principio y al fin de nuestras acciones. O sea, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Cada vez que hacemos la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos el misterio, lo que estás diciendo, de la Santísima Trinidad. Es lo que estamos, no solamente la recordamos, la estamos invocando también para que actúe en nuestra vida. En el nombre del Padre, ponemos la mano, ¿dónde? En la frente. ¿Qué significa esto? Señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, recordando en forma simbólica que Dios es la fuente de toda nuestra vida. Del Hijo, colocamos la mano, ¿dónde? En el pecho. Donde está el corazón, simbolizando también el Sagrado Corazón de Jesús, lo que estaba hablando ahorita, donde se encuentra Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Por eso simboliza, ese es el símbolo del amor de Dios en nosotros. Y del Espíritu Santo colocamos la mano en el hombro izquierdo
y luego en el hombro derecho, recordando que el Espíritu Santo nos ayuda a cargar con el peso de nuestra vida, el que va caminando con nosotros en todo el diario vivir, lo que nos ocurre, bueno y malo, alegrías y tristezas, penas y dolores y gozos. El que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de acuerdo a los mandatos de Jesucristo. Él no viene a revelarse a sí mismo. Esto es algo bien importante que sepamos. El Espíritu Santo no viene a revelarse a sí mismo. Él viene a revelar a Cristo en nosotros. La iglesia, nosotros somos los responsables de revelar y dar a conocer la obra del Espíritu Santo. Así funciona. Dios funciona como un cuerpo. Y del Espíritu Santo, colocamos las manos en los hombros izquierdos, ya expliqué eso. Algunas personas argumentan que no es verdad porque no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad a través de la razón. Y esto es cierto, no podemos entenderlo con la sola razón, pero necesitamos de la fe, ya que se trata de un misterio. Es un misterio hermoso en el que Dios nos envía a su Hijo para salvarnos. O sea, podemos explicarlo y pintarlo y expresarlo de diferentes formas, usarlo, por ejemplo, yo acostumbraba a también expresar el ejemplo que yo simbolizaba en las predicaciones hace mucho tiempo, me acuerdo, del misterio de la Trinidad, que es como cuando tú tomas un galón de pintura negra, un galón de pintura blanca, y entonces salen ahí en un mismo bol, los mezcla y sale la pintura gris. Realmente es gris, pero es negro, blanco, que sale el gris. Son 3 colores los que hay ahí, no uno. Entonces, también, pero nosotros podemos explicarlo de mil formas, pero esto es usando el razonamiento. Pero lo que nos revela bien, claramente en nuestra vida y nos las hace plena, es cuando lo buscamos, lo explicamos y lo entendemos a través de la fe. Porque los misterios de Dios solamente se pueden entender a través de la fe. Una persona que no tiene fe siempre te va a hablar barbaridades de todas estas cosas. Y un ejemplo, podríamos decir, los grandes santos también quisieron comprender ese gran misterio. Y uno de ellos, San Agustín, no sé si usted recuerda, diácono, exacto. El San Agustín que estaba fuera a las orillas del mar, viendo que un niño quería poner el agua del mar en un hoyo, en la arena. Y San Agustín se quedó viendo al niño, pues, ¿qué es lo que quiere hacer este niño? Y le preguntó, oye, pues, ¿qué es lo que quieres hacer? Dice, meter toda esta agua del mar en este hoyito. Y le contesta, pues, es imposible hacer eso. ¿Cómo es lo que quieres hacer? ¿Cómo ese agua que es inmensa la vas a meter en ese hoyo tan pequeño que tú estás haciendo? Y le contesta el niño, dice, es lo mismo que tú quieres poner en tu cabeza, el misterio de la Santísima Trinidad. Así es que es un misterio muy grande que no puede caber en nuestro razonamiento, en nuestro cerebro, porque es tan pequeño en comparación de Dios, que no podemos tal vez comprenderlo bien completamente. Y fíjate una cosa, esa es una buena ejemplificación, porque que San Agustín era un pensador, era un hombre sumamente inteligente, es uno de los doctores de la iglesia, y él iba pensando, buscando una explicación teológica del misterio de la Santísima Trinidad. Pero ¿qué pasa? Que Dios dice, te lo voy a demostrar para lo que es la fe, para que tú creas en mi poder. Un niño es lo que te lo va a explicar, no un teólogo. Un niño te lo va a explicar. Y ahí fue donde le puso el ejemplo a él. Y él dijo, wow, ¿cómo esto no se puede entender? Y la tradición nos dice que posiblemente ese niño era Jesús, porque después dice que ya no lo vio más. Ya no lo vio más, sí. Entonces, vamos a pasar ahora a leer las personas que han llamado. Queremos excusarnos porque tal vez no nos da tiempo para leerlas todas completas, pero bueno, ahí vamos. Queremos orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que juntos, como familia de fe, podamos pedir por usted, por sus peticiones, usted que nos ha llamado. Tal vez a usted sí no le podemos contestar el teléfono, pero está en nuestros corazones, en nuestra mente, para unidos juntos. Si no mencionamos su nombre, sabemos que juntos vamos a orar por Susana, pide por las necesidades de la familia Rodríguez Escobar, por Omar de Jesús Rodríguez,
por todos los papás hoy en su día, el Día del Padre, por las almas del purgatorio, por Juana Rodríguez, por Milton, por la salud, por su salud, por Élida